¿Alguna vez has lanzado una oración con toda tu alma, solo para toparte con el más absoluto silencio? Un silencio tan pesado, tan denso, que te hace preguntar en lo más profundo, ¿de verdad Dios me está escuchando? Si te ha pasado, sabes de qué hablo. Esa duda, esa soledad, esa sensación de estar hablándole al vacío, es una de las pruebas más duras de la fe. Es como estar en un desierto, clamando por una gota de agua, y solo recibir el eco de tu propia voz. Es natural sentirse perdido, olvidado, y empezar a cuestionar todo lo que creías. Nuestra mente tiende a ver esa falta de respuesta como un rechazo. Pero, ¿y si te dijera que ese silencio no significa que no hay nadie al otro lado? ¿Y si ese silencio que ensordece fuera en sí mismo un tipo de respuesta? ¿Y si detrás de ese telón de quietud, Dios estuviera trabajando de formas que no podemos ver, preparando algo mucho más grande de lo que pedimos y forjando en nosotros una fortaleza que ni sabíamos que teníamos? Quédate conmigo, porque hoy no solo vamos a enfrentar este silencio que tanto nos inquieta, sino que vamos a descubrir la verdad que se esconde detrás. Vamos a entender por qué el silencio de Dios no es un portazo en la cara, sino una invitación a una fe más real, una fe que no se basa en oír respuestas, sino en una confianza total en el carácter de un Dios que, aunque a veces calla, nunca deja de obrar. Juntos descubriremos cómo este silencio está diseñado, con un amor soberano, para hacerte más fuerte de lo que jamás imaginaste. La experiencia de sentir el silencio de Dios no es algo nuevo, no es un problema de nuestra generación. Es un sentimiento que ha acompañado a la gente de fe a lo largo de toda la historia. Reyes, profetas y personas comunes han sentido exactamente lo mismo que tú y que yo. Imagina por un momento a un maestro orfebre. Este artesano toma una pieza de oro puro y la mete en el crisol, en el fuego. El calor se vuelve intenso, abrasador. El oro, si pudiera sentir, gritaría pidiendo que pare. Se derrite, pierde su forma, y toda la basura que tenía dentro empieza a subir a la superficie. Durante todo este proceso, el orfebre no dice una sola palabra. No le habla al oro. No le explica por qué el fuego está tan caliente ni lo consuela. Su mirada está fija, su concentración es total, pero está en silencio. Ahora, si tú y yo viéramos eso desde afuera, podríamos pensar que el artesano es cruel o indiferente. ¿Por qué someter a un metal tan valioso a ese tormento sin una palabra de aliento? Pero el orfebre sabe algo que el oro no entiende. Sabe que el fuego no es para destruirlo, sino para purificarlo. Sabe que su silencio no es abandono, sino concentración absoluta. Está observando, esperando el momento justo para quitar las impurezas, para que el oro pueda al final reflejar su rostro con una claridad perfecta. Su silencio es una parte clave del proceso de transformación. Nosotros, en nuestras pruebas, muchas veces nos sentimos como ese oro en el fuego. Oramos, clamamos, suplicamos, y lo único que sentimos es el calor de la prueba y el silencio del artesano. Y en ese silencio, la duda nos susurra al oído, no le importas, te ha abandonado, tus oraciones no pasan del techo. Pero, igual que el orfebre, Dios tiene un propósito en su silencio. No es un silencio vacío, es un silencio lleno de intención, de trabajo y de un amor que busca sacar lo mejor de nosotros. A lo largo de este video, quiero que mantengas esa imagen en mente. El silencio de Dios no es el de un padre ausente, sino el de un artesano divino que está concentrado en su obra maestra, tú. Y al final, entenderemos que los tiempos de silencio son, en realidad, los momentos en que se está haciendo el trabajo más profundo en nuestras vidas. Una de las razones más profundas del silencio de Dios es que, a menudo, es una prueba para fortalecer nuestra fe. Piénsalo, una fe que nunca se pone a prueba, no es una fe en la que se pueda confiar. Es como un ancla que se ve muy bonita en la cubierta del barco, pero que nunca ha sido lanzada en medio de una tormenta. No sabemos si de verdad funciona. Dios permite temporadas de silencio para que nos demos cuenta de en qué confiamos realmente. ¿Confiamos en sus respuestas o confiamos en Él? Nuestra fe se apoya en los milagros que vemos, o en el Dios que es milagroso, incluso cuando no lo vemos. Y para hablar de esto, no hay historia más cruda y honesta que la de Job. Esto no es un cuento de hadas, es la historia real de un sufrimiento brutal y un silencio divino que nos obliga a hacernos las preguntas más duras. Imagina a Job. La Biblia dice que era un hombre intachable y de absoluta integridad, que tenía temor de Dios y se mantenía apartado del mal. Lo tenía todo, una familia grande, prosperidad, el respeto de todos. Desde nuestro punto de vista, Job estaba haciendo todo bien. Y aún así, de un día para otro, su mundo se vino abajo.
Le llegan noticias terribles, una tras otra. Le roban su ganado, matan a sus siervos. Luego, un fuego del cielo consume a sus ovejas y pastores. Y finalmente, el golpe más devastador, un viento huracanado derrumba la casa donde estaban sus 10 hijos, y todos mueren. En un solo día, Job lo perdió absolutamente todo. Y en medio de ese dolor inimaginable, ¿qué hace? Se rasga la ropa, se rasura la cabeza, y cae al suelo para adorar, diciendo esas palabras que han atravesado los siglos: el Señor me lo dio, y el Señor me lo quitó, bendito sea el nombre del Señor. Pero la prueba no había terminado. Job es afligido con unas llagas horribles por todo el cuerpo. Se sienta en cenizas, rascándose con un pedazo de teja. Su propia esposa le dice: ¿todavía sigues siendo íntegro? Maldice a Dios y muérete. Y es aquí donde empieza el verdadero silencio de Dios. Un silencio que dura 37 capítulos del libro. En ese tiempo, sus amigos vienen a consolarlo, pero su consuelo se convierte en acusación. Ellos creen que si sufres, es porque pecaste, así que le insisten: confiesa tu pecado, y Dios te restaurará. Job, en su angustia, defiende su inocencia y clama a Dios, le pide una explicación. En Job 23, grita desesperado: ¿quién me diera el saber dónde hallar a Dios? Iré al oriente, y no lo hallaré, y al occidente, y no lo percibiré. Si muestra su poder al norte, yo no lo veré, al sur se esconderá, y no lo veré. Este es el grito de todos nosotros cuando nos sentimos solos. Job no está pidiendo que le devuelvan todo, está pidiendo entender, una señal de que no ha sido olvidado por completo. Pero del cielo, no llega nada. Silencio total. ¿Qué está pasando aquí? Dios está permitiendo que la fe de Job sea llevada al límite. Le quita todo apoyo terrenal, su riqueza, su familia, su salud, incluso el apoyo de sus amigos. Lo único que le queda es su relación con el Dios que ahora está en silencio. ¿Seguirá confiando en él cuando no hay ninguna razón lógica para hacerlo? La historia de Job nos enseña algo incómodo: a Dios le interesa más nuestra fe que nuestra comodidad. Su silencio durante la prueba de Job no era indiferencia. De hecho, fue una señal de la confianza que Dios tenía en Job. Dios confiaba en que la fe de Job, aunque pasara por el fuego, demostraría ser real. Este silencio obliga a Job a pasar de una fe de si hago esto, Dios me da aquello, a una fe de confianza total. Al final, cuando Dios finalmente habla, no le da a Job las respuestas que buscaba. En su lugar, le hace un montón de preguntas que le demuestran lo inmenso que es Dios y lo limitada que es nuestra comprensión. Y la respuesta de Job es increíble. Dice: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. A través del sufrimiento y el silencio, Job pasó de saber de Dios a conocer a Dios de una forma personal y transformadora. La prueba no le dio respuestas, le dio a Dios mismo. Así que, cuando estés en un tiempo de silencio doloroso, acuérdate de Job. Quizás Dios está usando ese silencio para hacerte la misma pregunta: ¿confías en mí, incluso cuando no entiendes? ¿Me amas por quien soy, y no solo por lo que te doy? El silencio no es una señal de abandono, es una invitación a profundizar, a aferrarte a su carácter. Es una oportunidad para que tu fe, como el oro, salga del fuego más pura y más fuerte. Otra verdad fundamental sobre el silencio de Dios es que, muy a menudo, es un tiempo de preparación. Mientras nosotros lo vemos como una pausa frustrante, para Dios es un tiempo de trabajo intenso detrás de escena. Cuando Dios calla, no es porque no esté, es porque está obrando, alineando las cosas, moldeando nuestro corazón y preparando el terreno para cumplir sus promesas. La Biblia está llena de ejemplos. Abraham y Sara esperaron 25 años la promesa de un hijo. José, después de soñar con ser un líder, pasó 13 años como esclavo y prisionero antes de gobernar Egipto. David fue ungido rey de joven, pero pasó más de una década huyendo y escondiéndose en cuevas mientras Dios forjaba en él el corazón de un verdadero líder. Pero una de las historias más conmovedoras es la de Ana, en el primer libro de Samuel. En su cultura, el valor de una mujer estaba muy ligado a tener hijos. Y Ana no podía tenerlos. Cada año, cuando iba a adorar a Dios, era un recordatorio doloroso de su vacío. Para colmo, la otra esposa de su marido, Penina, que sí tenía hijos, se burlaba de ella cruelmente. Imagina el dolor de Ana. Lloraba, oraba con amargura, pero durante años, la única respuesta de Dios fue el silencio. Un silencio que hacía eco de las burlas de Penina y del vacío en su vientre. Un año, su dolor fue tan grande que, mientras oraba en el templo, moviendo los labios sin decir palabra, el sacerdote Elí pensó que estaba borracha.
¡Qué humillación! En su momento de mayor dolor, es malinterpretada y juzgada. Pero ella le explica con dignidad: no, Señor mío, soy una mujer atribulada de espíritu, he derramado mi alma delante de Dios. Y en esa oración, Ana hace una promesa: si Dios le da un hijo, ella se lo dedicará a él para toda la vida. Este es un punto clave. Los años de silencio habían hecho algo en su corazón. Su oración ya no era solo para callar a su rival o cumplir con lo que la sociedad esperaba. El silencio la llevó a un punto de entrega total. Ahora, su deseo estaba alineado con el propósito de Dios. Poco después, Dios rompió su silencio. Ana tuvo un hijo, Samuel. Y cuando el niño creció un poco, Ana cumplió su promesa. Llevó a su único y anhelado hijo de vuelta al templo y se lo entregó a Dios para que le sirviera por el resto de su vida. ¿Podría haber hecho eso si Dios le hubiera dado el hijo el primer año que oró? Quizás no. Pero los años de silencio la prepararon. El silencio cultivó en ella una gratitud tan profunda que fue capaz de entregar su mayor tesoro de vuelta a aquel que se lo dio. El silencio de Dios no fue una negación, fue una preparación. Dios no solo estaba preparando a Samuel para ser un gran profeta, sino que también estaba preparando a Ana para ser la madre de ese profeta. Cuando Dios guarde silencio en tu vida, pregúntate: ¿qué está preparando Dios en mí? Quizás la respuesta que esperas requiere una madurez o una fortaleza que aún estás desarrollando. Tal vez Dios está usando la espera para purificar tus motivos. El silencio de Dios es el tiempo en que se cavan los cimientos. Es un trabajo lento y oculto, pero esencial para construir algo grande en tu vida. Tu silencio no es en vano. Es el taller de Dios, donde te está convirtiendo en la persona que puede manejar el peso de la promesa que está por venir. Hemos hablado de Job, que nos enseña sobre la fe en medio del sufrimiento, y de Ana, a quien el silencio la preparó para un propósito mayor. Estas no son solo historias antiguas, son un espejo de nuestras propias luchas. La Biblia nos asegura que Dios no es indiferente a nuestro dolor. Él está trabajando en lo profundo, donde no podemos ver. En el silencio, se nos presenta una decisión: elegir confiar en su misericordia por encima de nuestra confusión. Si este mensaje te está hablando, si has sentido el peso de ese silencio, quiero invitarte a dos cosas. Primero, tómate un momento y comparte en los comentarios. Si te sientes cómodo, simplemente escribe: confío en Dios aún en el silencio. Al hacerlo, no solo declaras tu propia fe, sino que te unes a una comunidad de personas que entienden por lo que pasas. Tu testimonio puede ser la luz que alguien más necesita hoy. Y segundo, si quieres seguir profundizando en cómo Dios obra en nuestras vidas, te animo a suscribirte a este canal. Queremos crear contenido que fortalezca tu fe, sin importar la tormenta que estés enfrentando. Haz clic en el botón de suscripción y activa las notificaciones para no perderte estas conversaciones. A veces, el silencio de Dios, que se siente como distancia, es en realidad una invitación a acercarnos más. Vivimos en un mundo lleno de ruido, notificaciones, tráfico, noticias, ansiedad. En medio de todo eso, nuestra comunicación con Dios puede volverse superficial. Ocasionalmente, Dios guarda silencio para cortar ese ruido. Nos obliga a detenernos y a escuchar con más atención. Ese silencio crea un vacío que solo Él puede llenar, animándonos a buscarlo a Él mismo, no solo sus regalos. La historia del profeta Elías en el monte Horeb ilustra esto perfectamente. Elías acababa de tener una victoria espectacular, se enfrentó solo a 450 profetas falsos, oró, y Dios envió fuego del cielo. Uno pensaría que estaría lleno de fe. Pero cuando la reina Jezabel lo amenaza de muerte, Elías se desmorona. Huye al desierto y le pide a Dios que le quite la vida. Está agotado y deprimido. Dios lo guía hasta el monte Horeb, la montaña de Dios. Allí, Dios le pregunta: ¿qué haces aquí, Elías? Elías se desahoga, quejándose de que es el único que queda luchando por Dios. Entonces, Dios le dice que salga y se pare en el monte. Y aquí viene lo interesante: pasa un viento poderoso que rompe las rocas, pero Dios no estaba en el viento. Luego, un terremoto, pero Dios no estaba en el terremoto. Y después, un fuego, pero Dios no estaba en el fuego. Pensemos en esto. Viento, terremoto, fuego. Son demostraciones de poder espectaculares, justo lo que Elías podría haber esperado. Son ruidosas e inconfundibles. Pero Dios no estaba en ninguna de ellas. Y después del fuego, vino un silbo apacible y delicado, o como dicen otras traducciones, el sonido de un suave murmullo.
Cuando Elías escuchó eso, se cubrió el rostro, porque en esa quietud, en ese susurro, reconoció la presencia de Dios. Esta es una lección profunda para nosotros. Elías se había acostumbrado a asociar a Dios con las grandes demostraciones de poder. Y Dios le enseña que la verdadera intimidad no siempre se encuentra en el ruido de los milagros, sino a menudo en la quietud de su presencia. El silencio de Dios en nuestras vidas a menudo tiene el mismo propósito. Oramos esperando el terremoto que sacuda nuestros problemas o el fuego que consuma a nuestros enemigos. Y cuando no llegan, pensamos que Dios no está haciendo nada. Pero Él nos está invitando a salir de nuestras expectativas y a aprender a escuchar su silbo apacible y delicado. Esa voz suave solo se puede oír cuando nosotros también nos callamos. El silencio de Dios, irónicamente, reeduca nuestro oído. Nos enseña a orar no solo para hablar, sino para escuchar. En ese espacio de quietud, nuestra relación con Él cambia y se vuelve más profunda, una comunión de corazón a corazón. Si te sientes como Elías, solo y en una cueva, y todo lo que escuchas es silencio, quizás Dios te está haciendo la misma invitación. Te está pidiendo que dejes de buscarlo en el espectáculo y empieces a buscarlo en la quietud de tu corazón. No es un silencio de rechazo, es un silencio que te atrae más cerca de Él. Hemos visto el silencio como prueba, preparación e invitación. Pero para entenderlo en su dimensión más profunda, tenemos que mirar a la cruz. Fue allí donde el silencio de Dios se manifestó de la manera más dolorosa y redentora. Durante 3 horas, mientras Jesús colgaba en la cruz, una oscuridad cubrió la tierra. En medio de un sufrimiento inimaginable, Jesús gritó, Eloi, Eloi, lama sabactani, que significa, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Este no es solo un hombre sintiéndose solo, es el Hijo de Dios, que había vivido en comunión perfecta con el Padre, experimentando por primera vez lo que se siente estar separado de Él. En ese momento, Jesús, que nunca pecó, se convirtió en pecado por nosotros. Cargó con toda la maldad del mundo. Y el Padre, en su santidad, tuvo que apartar la mirada. El cielo guardó un silencio absoluto. Fue el abandono más terrible de la historia. Este silencio de la cruz es la respuesta definitiva a nuestra propia experiencia de silencio. Primero, nos demuestra que no estamos solos en nuestro sentimiento de abandono. El propio Hijo de Dios sintió lo que es clamar y no recibir respuesta. Él descendió a la desolación más profunda para que nosotros nunca tuviéramos que enfrentarla solos. Cuando sientas que Dios está en silencio, recuerda que Jesús te entiende perfectamente. Segundo, el silencio en la cruz nos revela lo serio que es el pecado. A veces, el silencio que sentimos en nuestras vidas es consecuencia de nuestras propias faltas. La Biblia dice que nuestras iniquidades pueden crear una barrera entre nosotros y Dios. Por eso, cuando sintamos un silencio persistente, es sabio examinarnos y pedirle a Dios que nos muestre si hay algo que esté estorbando nuestra comunión con Él. Pero, en tercer y más glorioso lugar, el silencio de la cruz es la garantía de que nunca seremos verdaderamente abandonados. Jesús soportó el silencio total del Padre para que nosotros, al poner nuestra fe en Él, nunca tuviéramos que hacerlo. Él fue separado de Dios para que nosotros pudiéramos ser acercados a Dios. Porque el cielo estuvo en silencio para Él, ahora puede estar abierto para nosotros. El grito de abandono no fue la última palabra. La última palabra de Jesús fue, consumado es. Y 3 días después, Dios rompió el silencio de la tumba con el estruendo de la resurrección, declarando la victoria final. Así que, la próxima vez que el silencio de Dios te haga dudar de su amor, mira a la cruz. La cruz es la prueba eterna de su amor por ti. Es como una valla publicitaria universal que grita, te amo tanto que estuve dispuesto a soportar el silencio del mismo infierno para poder estar contigo. Si Él estuvo dispuesto a hacer eso, ¿no puedes confiar en Él en tus silencios temporales? El silencio que experimentas ahora está anclado en la promesa de que, gracias a Jesús, nunca más serás verdaderamente abandonado. Te invito a unirte a mí en oración. Si quieres, cierra tus ojos y haz tuyas estas palabras. Señor, venimos ante ti con un corazón que a veces está cargado de preguntas. Reconocemos los momentos en que hemos orado y hemos sentido que solo nos respondía el silencio. Confesamos que en esos momentos, nuestra fe se debilita y la duda intenta apoderarse de nosotros. Pero hoy, Señor, elegimos creer. Elegimos confiar en que tu silencio no es ausencia, sino preparación. Creemos que estás obrando en lo profundo, donde no podemos ver. Te pedimos que nos enseñes a confiar en tu carácter cuando no podemos entender tus caminos. Quita nuestra ansiedad y llénanos de la paz que viene de saber que tú estás en control.
Fortalece nuestra fe en este tiempo, para que no dependa de lo que vemos, sino de ti. Hoy declaramos que nuestra fe no se rompe en la espera, sino que se fortalece. Señor, que eres el Dios de Job, de Ana, de Elías y de nuestro Señor Jesús en la cruz, te entregamos nuestros silencios. Si es para probarnos, danos la fuerza para salir como oro. Si es para prepararnos, danos la paciencia para ser moldeados. Si es para invitarnos a la intimidad, aquieta nuestra alma para que podamos escuchar tu susurro. Gracias, Señor, porque incluso en el silencio, nos estás enseñando a depender más de ti. Confiamos nuestra historia, nuestras preguntas y nuestro futuro en tus manos. Y declaramos con fe que seguiremos esperando, orando y creyendo, porque el Dios que a veces guarda silencio es el mismo Dios que siempre cumple sus promesas. En el nombre poderoso de Jesús, amén.